En el programa de hoy, más de 10.000 personas en Estados Unidos se comprometen en campaña Una Rosa y un Rosario por Nancy Pelosi. Además, obispos agradecen que Estados Unidos admita 125.000 refugiados en 2022. Arzobispo hospitalizado por COVID-19 presenta mejoría y podría ser dado de alta. Un gusto saludarlos en nombre de todo el equipo de producción de su programa EWTN Noticias, Noticias con Enfoque Católico. Soy Eddie Rodríguez Morel. Empezamos el programa contándoles que más de 10.000 personas se han comprometido a rezar el rosario y a ayunar por la conversión ideológica de Nancy Pelosi como parte de la campaña Una Rosa y un Rosario. Veamos. Más de 10.000 personas en Estados Unidos se han comprometido a rezar el rosario y ayunar los viernes por la conversión ideológica de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien pese a ser una madre católica, apoya y promueve públicamente el aborto. Como se recuerda, la campaña titulada Una Rosa y un Rosario está administrada por el Instituto Benedicto XVI con el apoyo del arzobispo de San Francisco y obispo de Pelosi, Monseñor Salvatore Cordileone. Al respecto, en declaraciones de Maggie Gallagher, directora ejecutiva del Instituto para CNA, esperan que la Santísima Madre toque el corazón materno de Nancy Pelosi para que así pueda extender su compasión y respeto por la igual dignidad de todas las personas, incluyendo a los niños en el útero. Por su parte, Monseñor Cordileone ha manifestado que este es un momento crítico en Estados Unidos en el que se necesita orar especialmente por los líderes políticos, ya que se puede ver que la nación avanza cada vez más en la dirección de la cultura de la muerte. Como se recuerda, el llamado inicial para rezar un rosario y ayunar por Nancy Pelosi se produjo el pasado 29 de septiembre, luego de que la Cámara de Representantes aprobara la Ley de Protección de la Salud de la Mujer de 2021, el cual, aunque no es probable que se apruebe en el Senado, codificaría como norma el derecho legal al aborto. Por otro lado, los obispos de Estados Unidos agradecieron que se admita a 125.000 refugiados para el 2022. El presidente del Comité de Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Monseñor Mario Dorsonville, agradeció la decisión del gobierno del presidente Joe Biden de elevar el objetivo de admisión de refugiados a 125.000 para el año fiscal 2022. El anuncio de la determinación presidencial sobre admisiones de refugiados fue realizado por Antony Blinken, actual secretario de Estado de los Estados Unidos. Al respecto, esta decisión es la más alta desde 1993 y sigue 4 años consecutivos de mínimos históricos. Como se recuerda, durante el año fiscal anterior, que terminó el pasado 30 de septiembre, Estados Unidos reasentó solo a 11.411 refugiados de 62.500 posibles, el número más bajo en la historia del programa. En esta línea, Monseñor Dorsonville, también obispo auxiliar de Washington, felicitó al gobierno actual por tratar de reafirmar el liderazgo del país en esta área y expresó su deseo de continuar con la acción en apoyo de ese objetivo. Cabe mencionar que Monseñor Mario Dorsonville recordó también que los católicos, de manera especial, están llamados a este ministerio de acogida y encuentro, a través del cual se expresa la plenitud de la universalidad de la Iglesia. Y una buena noticia es que el arzobispo de Morelia y vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Carlos Garfias Merlos, ha mejorado notablemente y podría ser dado de alta en los próximos días. Conozcamos los detalles. El arzobispo de Morelia y vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Carlos Garfias Merlos, ha mejorado notablemente y podría ser dado de alta en los próximos días.
Así lo informó la Arquidiócesis de Morelia por medio de un comunicado en el que se señala que el equipo de médicos que están atendiendo a Monseñor Garfias ha dado noticias muy esperanzadoras. Según manifestaron, el arzobispo de Morelia se ha estado recuperando y ahora ya ha mejorado bastante, de tal manera que es muy probable que al final de esta semana ya pueda estar en su casa para continuar su recuperación bajo vigilancia médica. Como se recuerda, Monseñor Garfias Merlos fue hospitalizado el pasado 9 de agosto de este año a causa del COVID-19. Días después, su situación se complicó y tuvo que ser intubado. Sin embargo, su salud ha mejorado progresivamente en las últimas semanas. Finalmente, desde la Arquidiócesis de Morelia agradecieron las oraciones y el cariño por la recuperación de su arzobispo, alentando a continuar orando por él y por todos los enfermos. Asimismo, animaron a poner todo bajo la mirada de Nuestra Señora María Inmaculada de la Salud. Y nos vamos de inmediato a México para conectarnos con nuestro corresponsal Diego López Colín, que nos tiene noticias sobre el llamado que hicieron los obispos del Estado de México a favor del matrimonio natural. Adelante, Diego. Hola amigos, los saludo desde la parroquia de la Divina Providencia en la Ciudad de México. En esta ocasión para comentarle que los 14 obispos que integran el Estado de México salieron en defensa del matrimonio natural. Esto frente a la iniciativa de legisladores locales de redefinir el concepto para permitir la unión entre personas del mismo sexo. En este contexto, le pidieron a los millones de fieles católicos que pastorean en esta zona que se unan a su llamado y se animen a levantar en voz a favor de la dignidad del ser humano, la sacralidad de la vida y el matrimonio entre varón y una mujer en espacios, momentos y formas adecuadas, respetuosos siempre del orden moral, sin agredir a nadie, pero firmes y exigentes en la verdad. Los obispos, sin embargo, distinguen que su rechazo a que las parejas del mismo sexo contraigan matrimonio no es una discriminación, sino distinción, ya que el verdadero matrimonio natural se fundamenta en la esencial complementariedad y capacidad procreadora de los sexos masculinos y femenino. También dejaron en claro que no se está pidiendo que se desampare jurídicamente a personas homosexuales, pues existen otras figuras en el derecho común para recurrir a ellas en su situación. Y en otra noticia les comento que se realizó la Romería 2021, festividad donde la Virgen de Zapopan recorre calles, barrios, universidades, hospitales, entre otros, donde los fieles aprovechan para hacerle alguna petición o simplemente agradecerle. Esta festividad religiosa es una de las 3 más importantes del país, donde comúnmente alrededor de 2 millones de personas se dan cita para agradecer a la Generala por un milagro. Incluso por su gran arraigo en el occidente de México, la UNESCO la declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Además de la peregrinación se realizan demás actividades, cuales culminan con una misa de bienvenida dedicada desde la Basílica de Zapopan. En esta, el cardenal José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, le pidió a los fieles depositar su confianza en ella, sobre todo ante el momento histórico que atraviesa la iglesia. El arzobispo recordó que la imagen siempre ha acompañado a los jaliscienses, incluso en los momentos de necesidad, penuria, enfermedad y muerte, para dar esperanza y consuelo, por lo que no había que temer. Y ya para finalizar les comento que en el marco del mes lasallista por la paz, comunidades e instituciones educativas de México y las Antillas pertenecientes a la Salle realizaron una Eucaristía de reparación y de perdón, en donde reafirmaron su compromiso de crear espacios seguros para todos sus miembros. Conscientes del pasado y en espíritu de reconciliación, pidieron perdón a todas las personas que han sufrido acoso, abuso sexual, violencia o discriminación por algún integrante de la iglesia o de la comunidad lasallista y por la revictimización al no acompañarles de la mejor manera. Además manifestaron su solidaridad con las víctimas y sus familiares por el dolor causado. Oraron por la sanación integral de los afectados y pidieron empatía y sabiduría para atenderles desde el rostro misericordioso, cercano y amoroso de la iglesia. Amigos, esto es toda la información que tenemos desde la Ciudad de México. Les mando un fuerte abrazo hasta el estudio. Reportó para WTN Noticias, Diego López. Gracias, Diego. La oficina de prensa de la Santa Sede informó que el secretario de Estado Vaticano, cardenal Pietro Parolin, encabezará la delegación de la Santa Sede en la próxima cumbre sobre el cambio climático de las Naciones Unidas, COP26. Hace unos días se informó que el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, encabezará la delegación de la Santa Sede en la próxima cumbre sobre el cambio climático de las Naciones Unidas, COP26, que se llevará a cabo en Glasgow, Escocia, del 31 de octubre al 12 de noviembre de 2021.
Asimismo, los obispos escoceses aseguraron no estar planeando una celebración de la misa con el Papa Francisco en noviembre. Esto se debe a que el Santo Padre irá como invitado del gobierno de Reino Unido y este se encargará de organizar los detalles de la visita. Además, la Conferencia Episcopal Escocesa añadió que entienden que solo estará algunas horas en Escocia para participar en la reunión COP26 y por lo tanto tendrá muy poco tiempo para encontrarse con los obispos del país. De este modo, en caso de realizarse este viaje papal, se espera que sea una visita breve a Escocia, que incluso podría darse en un día, por lo que se desconoce si incluiría otros encuentros con los obispos y fieles católicos. Cabe indicar que la Conferencia de Obispos de Escocia hizo estas aclaraciones después de que los medios de comunicación en el Reino Unido afirmaron previamente que el Papa presidiría una misa al aire libre en Glasgow, tal y como ya hicieron sus predecesores, Benedicto XVI en el 2010 y San Juan Pablo II en 1982. Finalmente, por su parte, el Papa Francisco dijo en una entrevista que en principio el programa es que vaya, que todo dependería de cómo se siente en ese momento, pero que ya se está preparando su discurso y el programa. Amigos, tenemos que ir a una pausa, pero al regresar, tras más de 4 años de haber sido secuestrada por Al-Qaeda, fue liberada la religiosa colombiana Gloria Narváez. Por otro lado, Cristo Redentor cumple 90 años, por ello presentaremos algunos datos para conocerlo mejor. Ya retornamos con más noticias de la Iglesia en el mundo. Bienvenidos nuevamente al programa. Y nos enlazamos con nuestra corresponsal en Colombia, Lida Lozada, quien nos tiene noticias respecto a la liberación de la religiosa colombiana Gloria Narváez, quien estuvo más de 4 años secuestrada por Al-Qaeda. Escuchamos, Lida. Así es, Eddie, muchas gracias. Estimados televidentes, los saludo desde la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia en la ciudad de Bogotá y en esta oportunidad para compartirles noticias que han alegrado profundamente a nuestra Iglesia Católica colombiana. La primera de ellas, la reciente liberación de la hermana Gloria Cecilia Narváez, quien estaba secuestrada desde hace más de 4 años por el grupo terrorista Al-Qaeda en África y que fue precisamente liberada allí en Malí. Esta noticia ha generado mensajes de esperanza, alegría y por supuesto profunda gratitud entre fieles y representantes de la Iglesia en Colombia. Aquí el mensaje que nos comparte el presidente de la Comisión Episcopal de Misiones, Monseñor Mario de Jesús Álvarez, obispo de la diócesis de Izmina-Tadó. Damos gloria a Dios por este momento, felicitamos a la congregación, a la Iglesia Universal y agradecemos inmensamente las gestiones de la Santa Sede, de la Nunciatura Apostólica en Colombia y de la Conferencia Episcopal. Gloria y bendición a Dios por este momento tan gozoso de la Iglesia Universal y de la Iglesia de Colombia. Y otra gran noticia, sin duda, es el anuncio que nos llega desde el Vaticano de la beatificación de la religiosa colombiana María Berenice Duque Henker, fundadora de la Congregación Hermanitas de la Anunciación. Un mensaje que ha llenado de regocijo y de alegría a toda nuestra Iglesia Católica colombiana. Precisamente, Monseñor José Miguel Gómez Rodríguez, arzobispo de Manizales, provincia eclesiástica, donde nació esta religiosa, nos comparte su mensaje a propósito de su vida, obra y misión. Es un proceso que todo el país esperaba, pero que ciertamente nosotros en la Arquidiócesis de Manizales gozamos de manera especial. Nacida en Salamina Caldas, habiendo estudiado con las hermanas de la Presentación, que tanta tradición tuvieron precisamente en esa ilustre ciudad del norte del departamento. Luego, habiendo ingresado a la comunidad de las hermanas de la Presentación, ella de todas maneras desde muy joven fue un modelo de virtud, de asimilación del Evangelio y de deseo de entregarse al servicio de Dios nuestro Señor. Las hermanitas de la Anunciación son su fundación, pero también las depositarias de un tesoro extraordinario, porque el alma de la Madre Berenice se desarrolló de manera insuperable por los esfuerzos de virtud de la Santa Monja y también, por supuesto,
por su profundización en el misterio de Dios en la oración. Sus libros, su correspondencia y muchos testimonios de personas que la vieron y la escucharon son suficientes para que no solo por los decretos y reconocimientos de la Santa Sede, sino por el aplauso de toda la gente que la conoció, sea reconocida como una santa. Y para finalizar, les cuento que el dúo católico colombiano Ecos, conformado por los esposos Dani y Kelly, lanzan por estos días su 8º sencillo musical. Se trata del tema Ven y Sopla, que en esta ocasión lo hacen en colaboración con el cantante mexicano Eloy Baeza. Un tema que narra la experiencia cercana e íntima con el Espíritu Santo. Aquí los cantantes nos comparten más acerca de este lanzamiento. En este quisimos plasmar nuestra experiencia personal que hemos tenido a lo largo de los años a través de la gracia, el poder y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así es, con esta canción quisimos invitar a todas las personas a pedir el Espíritu Santo de Dios sobre sus vidas, sobre sus sueños, sobre sus trabajos, sobre su enfermedad o sobre la situación particular que cada uno de nosotros podemos estar viviendo, pidiéndole al Espíritu Santo que venga, que se pose, que inunde y que sobre todo nos llene de esa paz que solo en Él podemos encontrar. Esperamos que la disfruten, la compartan y la hagan suya en su oración personal. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Así es, el tema ya está disponible en todas las plataformas digitales. Muy bien, esto es todo por ahora desde Colombia. A ustedes, como siempre, gracias por estar conectados con nosotros. Continuaremos trabajando para compartirles más información. Adelante, estudio. Gracias, Lida. Hace unos años celebramos los 90 años de la inauguración del Cristo Redentor en Río de Janeiro, en Brasil, y Así Prensa compartió unos datos para conocerlo mejor. Veamos. Hace poco el Cristo Redentor en Río de Janeiro cumplió 90 años y Así Prensa compartió algunos datos para conocer mejor al primer santuario a cielo abierto del mundo y uno de los símbolos más representativos de Brasil. En primer lugar, el monumento fue construido con la movilización de los católicos brasileños bajo la coordinación del entonces arzobispo de Río de Janeiro, Cardenal Sebastião Leme. Por otro lado, la historia se remonta a la época del Imperio de Brasil, cuando en 1888 el proyecto tuvo su primera idea a pedido de una princesa. Asimismo, en el centenario de la independencia de Brasil, se decidió llevar a cabo este sueño y fue a través de un concurso que el ingeniero Heitor da Silva Costa quedó como el encargado de llevarlo a cabo. Es importante señalar que el Cristo Redentor tiene 38 metros de altura. Sus piezas de la cabeza y las manos de Cristo fueron moldeadas a tamaño natural en París, Francia. Además, el monumento fue inaugurado un 12 de octubre, día en que actualmente se celebra Nuestra Señora Aparecida, y finalmente en el aniversario 75 de su inauguración en 2006, se creó el Santuario Arquidiocesano del Cristo Redentor de Corcovado, y al año siguiente fue votado como una de las 7 maravillas del mundo moderno. Siguiendo con más información, les contamos que el padre Mario Arroyo, doctor en filosofía por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma y catedrático en la Universidad Panamericana en Ciudad de México, lanzó su nuevo libro, Teología para Centennials. Para darnos todos los detalles al respecto, estamos conectados con él desde México. Padre Mario Arroyo, bienvenido a WTN Noticias. Pues una gran alegría, gracias por recibirme en WTN. Estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes. Hola a todos y muchas gracias, Eddie, por la entrevista. Padre, cuéntenos cómo surge el libro Teología para Centennials y cuál es su objetivo. Bueno, la verdad es que surge de las clases de teología que doy. Quedaba primero en la Universidad de Piura, Campus Lima, y después quedado en la Universidad Panamericana. Es una continuación del libro anterior, Teología para Millennials, en donde vienen preguntas que me van haciendo los alumnos en clase y que digo, esta pregunta es interesante. Y puede dar lugar a un artículo, puede dar lugar a un podcast, puede dar lugar a un video de YouTube. Entonces los fui convirtiendo en pequeñas voces, en artículos que finalmente organicé y presenté en forma de libro. Primero fue Teología para Millennials,
con las preguntas que me habían hecho los chicos en el Perú, y ahora Teología para Centennials con las preguntas que me han hecho los chicos en México. Algunas otras entradas son comentarios a intervenciones del Papa Francisco que me parece importante como aclarar. En ese sentido, ¿cuáles son algunos de los temas más relevantes sobre la fe que los jóvenes encontrarán en este libro? Pues son muy diversos, son muy variados, son tan variados como sus preguntas, como sus inquietudes, ¿no? Pero haciendo un elenco desordenado que me viene ahorita a la cabeza, preguntas, por ejemplo, cómo vivir el amor en clave cristiana, cómo vivir el noviazgo en clave cristiana, cómo ser capaces de hacer frente a la cultura de la muerte cuando uno defiende la cultura de la vida y se siente en minoría. ¿Qué características se requieren para formar una familia o un hogar, ¿no? Presentar modelos actuales como el de Carlo Acutis, ¿no? O incluso modelos muy antiguos, pero que siguen teniendo gran actualidad, como Santa Catalina de Siena, precisamente para mostrar el protagonismo de la mujer en la iglesia, ¿no? Hablar de los temas polémicos como es el feminismo cristiano, el tema de las minorías, el tema de también comentar distintos desde la perspectiva de la fe, pues algunas series que los chicos han visto, por ejemplo Dark, o algunas películas, por ejemplo Soul, es decir, una panorámica desde la fe de las cuestiones de actualidad que se plantean los jóvenes de nuestro tiempo. Padre, en ese sentido, ¿qué mensaje podría darle a los jóvenes que son llamados centennials y que están en busca de fortalecer su fe en medio de lo que el mundo hoy les presenta? Pues fundamentalmente que tengan confianza. Yo he percibido una cierta inquietud, un cierto miedo, una cierta actitud de estar como a la defensiva, porque los centennials, es decir, los chicos que han nacido en este siglo, que son los que están entrando ahora a las aulas universitarias, han crecido en medio de un ambiente que es muy crítico respecto de la religión o de los valores que defiende la religión, por ejemplo, la vida, la familia, ¿no? Entonces se sienten en minoría, se sienten a veces como acosados o no respetados o no comprendidos en sus convicciones, ¿no? Y entonces el mensaje que yo les daría es que tengan confianza, y precisamente la idea del libro es brindarles argumentos, ideas, para que sepan defender con soltura, con altura o a nivel intelectual sus creencias delante de un mundo que es muchas veces crítico contra ellas, ¿no? Entonces les daría un mensaje de confianza, de que tengan un sano complejo de superioridad, de ser católicos y de que sepan que son la semilla que está llamada a fecundar toda una sociedad que se está alejando de los valores cristianos, pero que ellos precisamente serán protagonistas de un cambio, de una vuelta hacia los valores cristianos. Finalmente, padre, coméntenos, ¿cómo pueden hacer los interesados para obtener su libro? Pues es muy fácil, ¿no? Basta entrar en Amazon, buscar Teología para Centennials en Amazon. La versión digital está accesible en todos lados. Tienen que entrar a Amazon España para conseguir el libro físico y Amazon mismo te lo envía, ¿no? Si lo quieren físico, tienen que entrar a Amazon España. Si lo quieren digital, en cualquier Amazon México, por ejemplo, Amazon Perú, etcétera, y ponen Teología para Centennials y lo pueden recibir, ¿no? Padre Mario Arroyo, doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma y catedrático en la Universidad Panamericana en Ciudad de México. Gracias por haber estado aquí en EWTN Noticias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y espero que el libro les sea de gran utilidad. Que tengan una bonita semana. Gracias nuevamente, padre. En el siguiente informe conoceremos más sobre una de las tradiciones que se ha mantenido durante los siglos y es la veneración de las reliquias de los santos y beatos. Una de las tradiciones que más se han mantenido durante los siglos es la veneración de las reliquias de los santos y beatos. Al respecto, CNA, agencia en inglés del Grupo ASI, realizó un informe en el que el Ministerio Tesoros de la Iglesia, que se encarga de dar a las personas una experiencia de Dios a través del encuentro con las reliquias de sus santos en forma de exposición, explicó la importancia de esta práctica y cuáles son los tipos de reliquias. Según indicaron, están las de primera clase o también llamadas de primer grado, que son el cuerpo o los fragmentos del cuerpo de un santo, como carne o un hueso. En tanto, las reliquias de segunda clase son algo que le perteneció al santo, como una camisa, un libro o los fragmentos de estos objetos.
Por último, las de tercera clase son los objetos que el santo tocó o que han sido tocados por una reliquia de primera, segunda u otra de tercera clase. Respecto a los orígenes de la veneración, el Ministerio Tesoros de la Iglesia remarcó que se remontan al siglo II, cuando los cristianos recuperaban los restos de los mártires, quienes habían sido discípulos fieles de Cristo. Sobre el valor de las reliquias manifestaron que la Biblia enseña que Dios actúa a través de ellas, especialmente en los términos de sanación. Asimismo aclararon que no son mágicas, sino que el Señor las utiliza como un medio para hacer sus milagros, porque quiere dirigir nuestra atención a los santos como modelos e intercesores. Finalmente, el Ministerio Tesoros de la Iglesia dijo que la Iglesia no prohíbe que los laicos posean reliquias, pero debido a los numerosos abusos perpetrados contra ellas, la Iglesia ya no emitirá reliquias a los individuos, ni siquiera al clero. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.